Y vamos a hablar de un tema que, si bien en estos días no está tan en la agenda porque, bueno, ha bajado un poco la violencia en nuestra ciudad específicamente. Bueno, no se está hablando tanto de las organizaciones criminales y demás, pero bueno, en estos últimos días tuvimos 2 episodios, un homicidio, si se quiere, está en investigación todavía, pero puede tener algún tipo de vinculación con alguna organización de presos que se encuentran en un penal de la ciudad. Y bueno, con un homicidio, lamentablemente, de una persona inocente que no tenía ningún tipo de vínculos con organizaciones criminales. Pero bueno, ha vuelto en estos días esta violencia armada a nuestra ciudad, si bien se ha reducido en los últimos meses y a partir del Plan Bandera ha tenido resultados más positivos en relación a las violencias. Siguen operando en nuestra provincia y especialmente en la ciudad de Rosario y en la ciudad capital de la provincia, bandas, organizaciones criminales, bandas narco, que siguen operando desde algún lugar y siguen teniendo sus ramificaciones en toda la provincia y siguen funcionando. Y cómo es que se puede terminar con todo esto de una buena vez para poder vivir un poco más tranquilos, ¿no? En nuestra ciudad específicamente, que es la más golpeada por esta situación. Pero bueno, para hablar del tema puntualmente, quien es especialista en este tema, porque lo viene investigando desde hace muchísimos años, es el diputado provincial y periodista investigador Carlos Del Frade, a quien ya le damos la bienvenida. Buen día, Carlos. Hola, ¿nos escucha? No nos escucha. Sí, ¿Sí? ahora sí, Ahora Alejandra, sí. ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen Gracias día. por la amabilidad de siempre. No, por favor, gracias a vos porque siempre estás ahí al pie del cañón aceptando nuestra invitación. Porque bueno, sobre estos temas no hay persona con mayor autoridad que vos, me parece, en la provincia para hablar bueno, cómo funciona todo este mecanismo narcocriminal y narcopolicial, como vos lo llamás, efectivamente. Y bueno, este informe que habías realizado, esta investigación acerca del mapa narco en la provincia de Santa Fe, con la cantidad de bandas narcopoliciales que funcionan en nuestra provincia. Sí, nosotros en octubre del año pasado habíamos presentado un informe que ya cubría los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Nosotros sacamos la información de aproximadamente 60 medios de comunicación de los 19 departamentos de la provincia, a lo que agregamos charlas con presidentes comunales, intendentes municipales, organizaciones sociales distribuidas en todo el territorio, después la información judicial de la provincia, también la información de la justicia federal, y con toda esa serie de fuentes vamos elaborando la aparición de distintos grupos que lo que en realidad reflejan es el abajo del negocio del narcotráfico, los eslabones inferiores de la cadena de comercialización. Allá por el año pasado, en octubre del año pasado, habían sido aproximadamente 157 bandas las que habíamos contabilizado en los 19 departamentos. Ahora, 8 meses después, en junio, como hicimos este informe, hay 203 bandas narcopoliciales barriales que claramente están mostrando un desarrollo como mancha de aceite, especialmente en los grandes grupos poblacionales que tiene la provincia de Santa Fe, de las cuales de esas 203, 57 identificamos aquí en el departamento Rosario. Pero insisto, esto es el abajo del negocio, Claro, los eslabones inferiores. Algunas de esas bandas se hacen muy poderosas en lo económico, en poder de fuego, como de hecho fue el origen de los monos, claro. la de Alvarado. Son bandas que vienen desde ahí, después pueden escalar hacia ciertos eslabones medios, pero lo que debe quedar claro que el negocio por arriba, que son los eslabones superiores, los que manejan el flujo de dinero, eso no se corta nunca, Claro. Alejandra. Y por eso creer que se va a terminar con el narcotráfico es una falsa ilusión, porque el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas, los medicamentos y el petróleo
Son los 5 principales negocios que tiene el sistema capitalista de hace 60 años y no se va a cortar porque configuran solamente entre narcotráfico y contrabando de armas y trata de personas casi el 50% del sistema financiero internacional, regional, nacional y muchas veces también dentro de las provincias, además con la característica de la provincia de Santa Fe, que le entregó la banca pública durante 4 años el negocio de la banca pública, de la logística para lavar dinero, a los hermanos Rom, que terminaron siendo quienes se murieron presos en cárceles estadounidenses por lavado de dinero del narcotráfico. Esa característica es la que impone, como vos bien decías en la presentación, esta lógica tan violenta con tanto dolor, especialmente en los barrios de Rosario. Claro, porque no hay que dejar de mencionar esto que vos decías y que a mí me parece también sumamente importante, que hay complicidades de empresas formales y de actividades formales que aparentan tener actividades lícitas y que en realidad funcionan como mecanismo de lavado de dinero, del narcotráfico, para que esto pueda seguir operando, ¿no? De alguna manera. Y ahí la justicia nunca llega, porque si bien, bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Empezó el juicio con los monos, después con Alvarado, estas bandas, como vos bien decís, el último eslabón de la cadena, que fueron enjuiciadas, encarceladas, condenadas y demás, pero hay un techo que nunca se rompe, y que esto lo he hablado también con fiscales y de la justicia federal y demás, que nunca se rompe, que es de ahí para arriba. Nunca se toca a los eslabones superiores de esta cadena, que son los que más daño, inclusive, a mí me parece que generan, porque si bien la violencia, porque generan esta violencia armada en los barrios populares, ¿no? Y esto es como que no hay una conexión. Yo veo en la sociedad, por ahí en el común de los ciudadanos, no sé si pueden llegar a conectar estas dos ideas de que este delito de guante blanco, como se llamaba habitualmente, es el que más daño genera en relación a la violencia que se desata en las capas más bajas. No sé si se entiende la idea. Sí, sí, lo que pasa es que lo que hay que vincular allí es que, especialmente para nuestra gente, y lo hacen también los gobiernos, adrede, esta idea de que cuando te dicen combatir el narcotráfico siempre es por abajo, Claro. siempre es en intervención contra esas bandas a las que se pueden desarticular muchas veces con muchos problemas. De hecho, es así, la presencia de los monos en la ciudad de Rosario está hablando ya de más de 2 décadas, lo mismo se podría decir de Alvarado, y son, me parece, cuestiones muy fuertes. Pero igualmente lo que queda claro es que siempre se pega por abajo y nunca por arriba, porque por arriba lo que tenés es que estas empresas, grandes empresas, que son generalmente las que manejan los negocios portuarios en el departamento Rosario, en el departamento San Lorenzo, tienen también cajas legales, por eso Claro. les resulta simple lavar el dinero porque la única manera de esconder un elefante, como siempre decimos nosotros, es en una manada de elefantes. Y las únicas empresas que tienen la posibilidad de desarrollar mucho flujo de dinero son aquellos que además están relacionadas con ese lugar físico, geográfico, que genera la exportación del narcotráfico que viene de otros lugares de América del Sur, que son los puertos, tanto del departamento San Lorenzo como del departamento Rosario. Por eso es indispensable decirle a nuestra gente que cuando se dice combatir el narcotráfico, lo único que se desarticulan son las bandas por abajo para que después vuelvan a aparecer otras, porque lo que sigue efectivamente es el flujo de dinero. Y esa idea de que como este es un negocio multinacional y paraestatal y que tiene en la zona sur de la provincia de Santa Fe el lugar de exportación desde hace 46 años a diferentes lugares del mundo, lo que queda de esas exportaciones son los que terminan disputándose estas bandas que nosotros en este informe decimos en estos momentos en el departamento de Rosario que son 57, pero seguramente son más, porque siempre las que mencionamos son las que aparecen de forma pública, pero claramente deben ser muchas más, por eso hablamos de una mancha de aceite. Claro. Carlos, vos presentaste un proyecto de comunicación
para que, bueno, pedir qué está haciendo el Ejecutivo respecto de estas cuestiones. El tema tráfico de armas. ¿Qué podés decirnos de cómo se está manejando esto? Porque, bueno, parece que se reproducen las armas, ¿no? Se ve que hay operativos, que se secuestran armas ilegales y demás, porque nos llega la información a través de la policía y de la prensa oficial de la policía, pero sigue esto circulando. ¿Qué idea, qué pudiste investigar vos sobre el tema de armas? De la cantidad de armas que circulan ilegales, ¿no? En el año 2016 hubo una gran investigación que hizo un fiscal de la capital federal, Pablo Yadarola, que determinó que bandas de distintos lugares, especialmente de América del Sur, traían las armas desensambladas, especialmente de los Estados Unidos y de Alemania, a los puertos de Rosario y de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Y que eso después quedaba, como siempre, un resto para bandas locales, y la mayoría de esas armas iban para las bandas brasileñas que manejan especialmente el tráfico por el Paraná, como es el primer comando capital. Esa investigación fue muy importante, algunos se fueron cayendo de los elementos que había identificado Yadarola, no solamente personas, sino también ciertas empresas, pero lo cierto es que esa fue una buena punta para empezar a pensar de dónde venían las armas. En segundo lugar, lo que siempre queda claro es la cantidad de armas que se dan por perdidas en las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales. Y después están las otras armas, que son las que traen las armerías, que, como decíamos sobre la cuestión de las empresas, tienen dos contabilidades. Una contabilidad oficial en la venta con papeles y la otra venta ilegal, sobre lo cual hay muy poco cuidado, muy poco control. Ese control depende de las administraciones nacionales. Así que la síntesis de estas tres fuentes originarias de armas son las que terminan generando una muy fácil distribución de armas. Por eso siempre decimos que en los barrios de Rosario es mucho más fácil encontrar un arma que un trabajo estable y en blanco. Lo que ha sucedido en estos 6 meses, por eso es tan importante pedirle explicaciones al gobierno provincial en esta disminución de un 60% de los homicidios, que ojalá, dicho sea de paso, por supuesto que se mantengan, porque no queremos que haya sufrimiento en los barrios rosarinos. Igualmente hay que explicar el por qué se ha reducido tanto el número de homicidios, qué es lo que pasó Claro. para que cambiaran estos números. Una de las explicaciones que existe en los barrios, que se está comentando, es que hay gente que está comprando armas y se le va sacando, aparte de estas 57 bandas de las cuales nosotros hablábamos al principio, Alejandra. Por eso me Sí. parece que está pasando algo hoy sobre las armas. Hay alguien que está ofreciendo mucho dinero para sacar las armas del territorio, y eso por ahora está funcionando con un buen resultado, por lo menos por ahora, que es que se haya disminuido el número de homicidios. Ojalá se mantenga. El problema, como siempre, es cuando falte el dinero, porque Claro. cuando falte el dinero, esas bandas van a volver a utilizar las armas, sin lugar a dudas, para poder seguir manteniendo sus propios negocios ilegales. El problema es que esas bandas están constituidas cada vez más con chicas y chicos más jóvenes. Claro. Sí, ese es un tema terrible, ¿no? Como la mano de obra eh, de menores, de niños y niñas en los barrios, cada vez más frecuente, ¿no? Como eso es también la falta de oportunidades de poder hacer otra cosa, y ahí es una ausencia del Estado, me parece muy grande, ¿no? Es una deuda del Estado muy grande en relación a ese tema puntual, ¿no? De rescatar a los niños para que no tengan que darle otras oportunidades, para que no tengan que terminar siendo mano de obra barata de estas bandas criminales. Sí, nosotros siempre marcamos esto, por eso siempre votamos en contra de los presupuestos. Hay que triplicar el presupuesto en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte, especialmente en los barrios estragados por estas bandas, al mismo tiempo de seguir insistiendo sobre la eliminación de los nichos de corrupción, tanto de la policía provincial, de las otras fuerzas de seguridad nacionales y de los servicios penitenciarios, sea tanto provincial como federales. Eso es
sin duda lo que indispensablemente hay que multiplicar para que las pibas y los pibes no sean usados y después tirados a la vera del camino por todo esto que está significando este negocio. Insisto, ojalá se mantenga este paréntesis en homicidios, pero como no se explica bien el porqué, la razón, Claro, es sí. que quizás alguna vez se repita, lo cual va a ser, creo, muy duro, porque siempre ha pasado que cuando se han dado estos paréntesis, estos oasis de menos homicidios, después la cuestión cuando vuelve la dinámica de la violencia se hace peor. Por Sí. eso, imprescindiblemente hay que tener explicación real, concreta, qué es lo que se está haciendo. Sí, mencionabas el tema del, bueno, servicio penitenciario y también personal policial. Siempre en las investigaciones surgen, ¿no? Este tipo de complicidades. Personas del servicio penitenciario o de las fuerzas de seguridad que son parte de las bandas criminales. En Coronda específicamente mencionabas en tu informe, bueno, qué ocurre, qué ocurre allí, ¿no? Porque es tremendo. Gente del servicio penitenciario, personal del servicio penitenciario que debería tener un control en las cárceles para que los principalmente presos de alto perfil o vinculados al narco, al negocio narco, no sigan dando órdenes y demás desde las cárceles, son cómplices de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se están tomando? Si bien el gobierno con la nueva ley del servicio penitenciario y demás hizo algunas modificaciones, no sé si realmente fue suficiente. ¿Cómo lo ves vos, Carlos? Acá lo que hay que esperar es el tramo de los 4 años. Acá la historia siempre dura 4 años, Alejandra, así que habrá que ver cómo Sí. serán los resultados finales. En el mientras tanto siguen apareciendo, como vos decís, casos de complicidad en distintos penales de la provincia de Santa Fe, también en Piñero, también Sí, en Melicué, también en San Lorenzo. San Lorenzo nada menos que dentro de la propia unidad regional 17. También te encontrás en el norte profundo de la provincia, en Reconquista, con lo cual evidentemente la continuidad del negocio sigue y necesita de esto que siempre decimos, no la ausencia del Estado, que para nosotros es una narcosoncera, sino la presencia corrupta del Estado, que es lo que es indispensable para este tipo de negocios, que lo definimos como multinacional y paraestatal, es decir, un negocio ilegal que producen ciertos nichos corruptos del Estado, sea nacional, provincial o municipal. Entonces lo que tenemos en Coronda es un abanico de delitos. Hay gente que trabajando en Coronda era la que manejaba la distribución de la droga para el departamento de las colonias. Estoy hablando de lo que pasó en los últimos 8 meses, es decir, sí, esto sí, es ayer sí. en la historia política de la provincia de Santa Fe. No estoy hablando de la prehistoria, esto en estos meses ha Claro. pasado. Es decir, gente del servicio penitenciario que son los grandes distribuidores, o por lo menos los distribuidores más importantes en la zona del departamento de las colonias, en el departamento San Javier, San Justo, que son los más vinculados al departamento San Jerónimo, en donde está la cárcel de Coronda. Después tenés los otros, que son efectivamente prácticamente mulas de algunos presos definidos como alto perfil. Dicho sea de paso, Alejandra, te comento que en agosto vamos a estar sacando el nuevo libro sobre geografía narco, sería el Geografía Narco número 9, pero que se va a llamar justamente Alto Perfil, Sí. analizando justamente todo esto que está pasando con esta primera parte de la administración Puyaro. Ujú. Y lo que también ahí decimos sobre la cuestión de lo de Coronda es que aparece en contacto con quienes son definidos o están cercanos a los definidos como alto perfil, pero que en realidad no son narcos, son sicarios, que es Ujú. otra cosa también. Claro. Hay que decirle a la gente que aquello que se define como alto perfil tiene más que ver con el sicariato que con quien da la orden, tiene el dinero y genera el negocio, que son narcos. Es otra cosa, tampoco alto perfil es sinónimo de narcotraficantes. Claro. La mayoría de los presos de alto perfil tienen más que ver con el sicariato e incluso algunos con mensajeros de quienes manejan el negocio del narcotráfico. Allí también hay una exageración que no colabora para empezar a tener una vida mejor, porque si vos exagerás lo que haces para mostrar un logro mayor, en realidad
está cercano a la mentira. Y si te mentís a vos mismo, la verdad que el resultado es muy difícil para la gente. Claro. En el mismo informe proyecto de comunicación que presentaste, Carlos, también mencionás los grupos regionales que los mencionabas también hace un rato, Sí, como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelo de Brasil, y sí, organizaciones colombianas, paraguayas y bolivianas. Ya sí, esas organizaciones, que sobre todo las de Brasil, conocemos la crueldad con la cual se manejan, ¿no? sí, La sí. violencia tremenda con la que se manejan estas organizaciones criminales. ¿Ya están operando todas estas organizaciones en nuestro país y de qué forma? Y bueno, cómo impacta, ¿no? En las distintas organizaciones locales. Nosotros en la provincia de Santa Fe ya tenemos registro incluso de gente presa vinculada al primer comando capital especialmente desde hace 8 años, Alejandra, desde el año 2016. Así que imagínate que la cuestión del registro, si en la provincia de Santa Fe ya tenemos cerca de media docena de gente presa vinculada al primer comando capital, la presencia debe ser entre el 2016 y el 2015, ya deben estar manejando parte de contacto con los grupos locales en donde se deposita la mercadería que llega de otro lugar para demorarla un par de meses hasta que se consigue comprador internacional y después despacharla por los puertos privados de San Lorenzo y de Rosario. Eso me parece que es muy elocuente, muy impactante a mi entender, pero a eso le tenés que sumar los otros grupos que también exportan, que son de Brasil, no solamente de Brasil, sino de Paraguay, de Bolivia, de Colombia, varios. Y de hecho, nosotros en estos días vamos a estar haciendo una serie de trabajos de investigaciones en lugares como Timbúes, Puerto Gaboto, Andino y Barlucea, en donde ahí ya hubo presencia porque ya hubo casos de gente vinculada a estas organizaciones regionales latinoamericanas, pero que ya están mucho más allá de lo que hace el primer comando capital. Lo que podríamos decirte que en realidad este negocio que empezó hace 46 años atrás con el desembarco de aquellos 200 kilos de cocaína que trajeron de Bolivia para que desde el puerto de Rosario fuera hacia otros lugares del mundo, eso que tiene, insisto, 46 años, ese negocio, la mayor participación en ese negocio seguramente es del primer comando capital, pero esa mayor participación no debe llegar ni siquiera al 30% de lo que realmente se exporta de cocaína por los puertos de Rosario y San Lorenzo. El otro 70% se distribuye en forma, por supuesto, más pequeña, pero con otras organizaciones. Esas otras organizaciones empiezan a aparecer en las noticias policiales vinculadas a sectores que viven acá en la provincia de Santa Fe, pero ya no en las grandes ciudades, sino en localidades muy pequeñas, insisto, como son Andino, Puerto Gaboto, lo que puede pasar también en Ibarrucea. Así que me parece que sobre esto hay que tener un cuidado muy especial porque evidentemente se está regionalizando y esa mancha de aceite que vemos en los últimos eslabones del negocio también empieza a aparecer una mancha de aceite en los eslabones intermedios. Y eso es lo que me parece que también sobre lo cual hay que empezar a difundir este tipo de cosas porque nos vamos a encontrar con mayor cantidad de casos vinculados a estas organizaciones de distintos lugares de América, no solamente de Brasil. Ujú. Em, este tema del narcotráfico, bueno, ocurre también porque hay una gran cantidad de consumo, ¿no? Sí, sin duda. Sin ninguna duda. Entonces, también los poderes ejecutivos en los distintos estados, municipal, provincial, nacional, debieran tener una política de salud también para poder paliar esta situación. Sería un complemento interesante para poder disminuir un poco el tema de este negocio, ¿o no? ¿Cómo lo ves? El problema es que el consumismo exacerbado y el individualismo exacerbado son dos pilares filosóficos del sistema. A mí me parece que la pelea es integral, por eso cuando vemos todo lo que se está diciendo sobre prevención en consumo, siempre generalmente se termina apoyando a organizaciones que tienen lugar para la internación de gente que consume. Y eso en realidad es, en todo caso, trabajar sobre un pedacito de la consecuencia que Claro. trae el consumo. El consumo es una cuestión
multifacética que tiene distintas causas, en donde aparece claramente la cuestión del contexto social, y el contexto social no se resuelve con una cama para asistir a la persona que necesita ser aislada de su grupo familiar. Eso me parece que es una visión muy chiquitita, muy sesgada, pero es la que lamentablemente hoy se está dando en la provincia de Santa Fe. Insisto, me parece que es un trabajo muy importante que hacen ciertas organizaciones solamente para esto, pero el problema del abordaje al consumo es múltiple, en donde hay que trabajar sobre la cuestión del contexto social. Por eso mucha gente de las organizaciones sociales están pidiendo, ante la disminución del presupuesto que se le dan a estas organizaciones sociales, donde ya no le pueden pagar a psicólogos, a médicos, a gente que trabaja en distintas cuestiones vinculadas al contexto social de la persona, que hagan algo, porque si no todo termina siendo un lugar para alojar a aquel que tiene un consumo problemático, y eso no es solución, es un parche. La cuestión del consumo, insisto, es multicausal y necesita también un abordaje multidisciplinario para esa multicausalidad. Claro, estamos acostumbrados en general a que se actúa para, bueno, digamos, para ver las consecuencias y no atacar las causas, ¿no? Que eso Siempre. sería La una... política tradicional es eso, trabajar Claro, sobre las consecuencias y no sobre las es causas. realmente lamentable, ¿no? Pero cambiando un poco esta lógica, me parece que hay cosas que funcionarían un poco mejor. No sé cómo Mejor. lo ves vos. Sí, sin duda, pero el tema es que no se trabaja mucho sobre las causas, Claro. porque las causas se refieren a lo estructural de la sociedad, y generalmente hay mucha resignación en los partidos mayoritarios y se trabaja siempre sobre las consecuencias. Es un problema serio, por eso la política ha dejado de enamorar a tanta gente, y por eso tenemos un presidente como el que tenemos, que claramente castiga permanentemente esta hipocresía de trabajar sobre las consecuencias y no sobre las causas. Esa es una también de las tantas explicaciones que se le puede dar al triunfo de Milei, Claro. porque los partidos mayoritarios lo único que han trabajado siempre es sobre las consecuencias y nunca sobre las causas. Bueno, Carlos, como para cerrar, no sé si te queda algo, porque ya estamos sin tiempo. Una No, te última deseo muchísimas reflexión. gracias y disculpa tanto tiempo. No, no, por favor, pero siempre es muy interesante escucharte porque, bueno, como decía, conoces muchísimo del tema y aparte recorres toda la provincia, te caminás la provincia de punta a punta. ¿Cómo haces? Sí, sí, en colectivo, Sí, como sí, siempre. sí, sí, En siempre. colectivo o en remis. Lo que Claro, pasa es que después he salido muy lejos, claro. incluso para un sueldo de privilegio como un diputado. Claro, lamentablemente, bueno, todo se ha vuelto muy complicado, el tema económico realmente nos está golpeando y lamentablemente es uno de los puntos que golpea también a muchas zonas y las más vulnerables, por lo tanto, este tema del narcotráfico, ¿no? También encuentra su nicho de proliferación en estas situaciones de crisis económica, ¿no? Lamentablemente. Sin duda que es así. Por eso hay que estar atentos, hay que tratar de ser muy cuestionadores siempre. Insisto, hay que celebrar la reducción de homicidios, pero hay que saber bien cuáles son los motivos y los por qué se redujeron, porque si no se sabe bien eso es probable que se repita, y ese va a ser un problema muy, pero muy serio. El asesinato que vos contabas allí en Provincias Unidas y Viamonte tiene características sobre las cuales habría que informar mucho mejor, y eso es responsabilidad claramente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe. Allí se está hablando de una nota vinculada a alguien que está preso con una Sí. organización, y que matan a un familiar de esa persona que le hace pasar malos momentos a los otros de otras bandas. Esas cuestiones hay que hablarlas, porque si no vamos a volver a la cuestión de la inducción del miedo, que fue tan duro durante marzo de este año, Sí, cosa que también se demostró que, a pesar de la reducción de homicidios, hay organizaciones que matan cuando se les da la gana. tal cual. Ese es un poder muy, pero muy fuerte. Sí, y se observa que cuando el Ministerio o el ministro de Seguridad en estos días previos a este asesinato de este chico en Provincias Unidas, ya había salido a dar una conferencia de prensa
celebrando la baja de los homicidios y demás. Es como que es una respuesta, ¿no? Cada vez que Una respuesta, efectivamente. se anuncia una mejora en los índices de seguridad, viene esta respuesta violenta, ¿no? Como diciendo, bueno, tampoco, seguimos estando acá presentes, ¿eh? Siguen Sí, sí, a marcando mí el me parece que territorio. esa es una lectura que indispensablemente hay que hacer, por eso necesitamos otras respuestas, que es qué es lo que se hizo distinto, porque recordemos que con esto del Plan Bandera que vos también decías, 11 veces ya vinieron las fuerzas federales Claro, y las 10 anteriores no habían funcionado. Entre ellas, entre esas veces que vinieron, estaban de funcionarios Patricia Bullrich, también en aquel momento como tal ministra cual. de Seguridad, y Puyaro no era gobernador, pero era el Era el ministro de ministro de Seguridad de Seguridad la de Santa provincia. Fe. ¿Por qué en aquella oportunidad no funcionó y ahora Ahora sí? sí, sí. ¿Qué es lo que se modificó? No lo sabemos. Hay muchas preguntas que todavía quedan sin responder, Así así es. que bueno, Por eso es seguire- difícil. seguiremos esperando, ¿eh? Bueno, Carlos, Gracias, Ale. muchísimas gracias. Un beso grande y cuídate, que ya sabemos que tuviste con Gracias. algunos problemitas de salud. Cuídate, trabajas mucho. Gracias. Un Muy beso amable. grande. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Bueno, ahí pasaba el diputado Carlos Delfrade, y periodista, investigador y gran persona además, con todos estos datos de la realidad que él conoce de primera mano porque recorre la provincia, la camina de punta a punta y habla con la gente y conoce de primera mano todo lo que ocurre.